¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Montes Flores, soy coordinador de la carrera en Diseño y Comunicación Gráfica de la Universidad del Valle de Puebla y vamos a ver un workshop acerca de Made Painting. Pero para empezar, tendríamos que verificar cuál es el perfil que tú necesitas para poder formar parte de Diseño y Comunicación Gráfica. Y en este sentido, tal vez tú te has dado cuenta de que eres una persona que se interesa muchísimo por la parte creativa. Te interesan los retos, estás imaginando y dibujando constantemente, te gusta la fotografía tal vez, o te gusta también explorar nuevas formas de cómo poder interpretar la comunicación de ciertos mensajes. En ese sentido, tú podrías formar parte completamente de lo que es diseño y comunicación gráfica. La carrera en diseño y comunicación gráfica también cuenta con algunos beneficios para ti, y es que al menos aquí en la ciudad somos una de las pocas universidades que forma parte de la Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico, Encuadre, y también actualmente contamos con una acreditación de nuestro programa que avala la calidad a través de nuestros profesores, a través de nuestros estudiantes, nuestras instalaciones y también la posición que tienen nuestros egresados en el campo laboral, incluyendo campos como lo son la fotografía, la ilustración, el dibujo, el diseño web, la realidad aumentada, entre otros. Acompáñame a ver este proceso de Made Painting. En este caso, nosotros vamos a llegar a interpretar una imagen a partir de una conformación de distintos elementos que van a configurar distintas posibilidades. El Made Painting es una técnica que entonces va a utilizar distintas fotografías, distintas imágenes que no tienen nada que ver entre sí y vamos a interconectarlas de tal manera que nos den un mensaje en específico. En este caso vamos a hacer un elemento de Made Painting que puede ser utilizado tal vez para un elemento publicitario, pero el Made Painting puede ser utilizado para estrategias de moda, estrategias cinematográficas, entre otras. En este caso vamos a obtener un resultado muy similar a este. Para ello, nosotros primeramente tenemos que ir a conseguir una serie de imágenes que van a ser parte de nuestro stock. En este caso, por ejemplo, vamos a darnos cuenta que nosotros tenemos, por ejemplo, distintas imágenes que pueden ser, por ejemplo, las que vemos a continuación. En este caso, vamos a verificar que cada una de ellas tiene distintos elementos que pueden, en algún momento determinado, ayudarnos a conformar esta interpretación de lo que nosotros queremos lograr para un elemento de publicidad. Vamos a encontrarnos entonces que existen imágenes que tal vez no tengan absolutamente nada que ver con el resultado que acabamos de ver, porque, por ejemplo, nosotros nos estamos basando en una idea muy básica de que el elemento que queremos publicitar está inmerso en un contexto como puede ser el de los piratas, el de el Caribe, tal vez el Caribe mexicano o que esté más hacia el sur, y en ese sentido vamos a tener, por ejemplo, que esta imagen puede ser rescatada única y exclusivamente en una de sus partes, que puede ser el cielo. Vamos a encontrarnos tal vez alguna otra imagen de donde podemos retomar algunos elementos como, por ejemplo, la parte de la isla, pero este mar no tiene absolutamente nada que ver con el Caribe, ¿no? Porque el Caribe se destaca por esa coloración más turquesa, y el cielo tal vez no sea el elemento que mejor nosotros querramos rescatar, ¿no? Y así sucesivamente vamos a encontrarnos con distintas imágenes de las cuales podemos extraer algunos de los elementos. Por ejemplo, de esta, lo que nos interesa, por ejemplo, es la parte de el barco. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos a tener quizá más de una sola opción en uno de los elementos que nosotros querramos interpretar. Por ejemplo, este ya es un mar que parece ser del Caribe, tiene otra coloración. Sin embargo, hay que identificar también qué es lo que nosotros queremos comunicar. En este sentido, por ejemplo, este mar lo que tiene es mucha tranquilidad y tal vez no sea como uno de los mares profundos donde puede estar una embarcación tipo pirata, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos otro elemento que es más rocoso y vamos a ir interpretando todas y cada uno de estos elementos en nuestro archivo. Bien. Vamos a iniciar con un archivo completamente nuevo. En este caso, vamos a trabajarlo a una medida muy específica que van a ser 3000 por 1500 píxeles.
Los píxeles, recordemos que es una unidad de medida que nos sirven precisamente para poder trabajar en la parte de este programa que es Photoshop, que trabaja con la edición de imágenes. En estos momentos vamos a hacer una pequeña modificación, vamos a cambiar el perfil de color para que nos dé una capacidad, un parámetro de colores que nosotros podamos utilizar. Más adelante podremos rectificar estos elementos. Y bien, acabamos de tener un espacio completamente libre en el que vamos a estar conformando nuestros elementos. Cuando nosotros iniciamos con esta parte del Make Painting, lo primero que tenemos que hacer es verificar a través de un pequeño boceto los elementos que nosotros queremos transmitir. Para ello, este programa, uno de los grandes beneficios que nos otorga, pues es el manejo de distintos pinceles. Los pinceles son, como en la vida real, estos elementos con los cuales nosotros, a través de distintas texturas que generan, poder transmitir precisamente esas ideas. Y en este caso vamos a elegir un pequeño pincel que nos va a servir para poder hacer un pequeño sketch, un pequeño boceto, y vamos a verificar que tal vez este de aquí, el número 30, que es uno de los pinceles completamente pequeños para sketch, nos puede beneficiar, ¿no? Los pinceles podemos irlos trabajando de distintas maneras, podemos ir generando distintos tamaños, distintas formas, y en este caso vamos a empezar a trabajar. Verifico que mis colores que estoy trabajando en estos momentos son morado y blanco. Puedo con la tecla D completamente trabajar con los colores de default, que son el negro y el blanco, que me permiten este programa, ¿no? Y empiezo a hacer mi proyección. Voy a generar la base completamente de lo que va a ser el mar. Como sigue siendo un pequeño sketch, un pequeño elemento de dibujo, de idea, no necesito que me quede completamente a la perfección, solamente es para generar como la base de lo que yo quiero transmitir, ¿no? Me imagino en este elemento mi pequeño barco con sus velas. Podemos tener distintos planos, ¿no? Los planos nos van a ayudar a trabajar con esta parte de la profundidad, ¿no? Hay algunas islas que están tal vez al fondo. Recordemos que este ambiente de los piratas siempre nos va a dar como esa sensación de estar explorando distintos confines, distintos lugares. Y bueno, finalmente, hay una isla central a la que yo le voy a prestar toda mi atención como punto focal, y sobre ella o dentro de ella voy a representar que está saliendo un pequeño elemento, que en este caso será una pequeña botella, que es el elemento o el producto publicitario, ¿no? Obviamente tiene su parte de etiqueta y demás elementos, ¿no? Ahora, el elemento no está solo, está inmerso en un contexto, el contexto es amplio y todo lo demás van a ser nubes que me van a permitir tener como la idea de todo el contexto finalmente en donde se están desarrollando los elementos. Ahora, este tipo de elementos los vemos constantemente, como les mencionaba, en la publicidad, donde nosotros vamos incrustando los productos dentro de toda esta panorámica, todo un ambiente para poder generar como mayor atracción, ¿no? Ahora, una vez que yo tengo desarrollada esta parte del elemento básico, que es la parte del boceto, voy a empezar a importar lo que son mis imágenes, ¿no? Voy a combinar estas capas y esto va a quedar única y exclusivamente nombrado con la parte de boceto, para que no pueda confundirme finalmente con los demás elementos. Y ahora, lo que voy a hacer es traer aquí lo que son las imágenes. Vamos a reducir un poquito este tamaño. De todas estas imágenes que yo tengo, como les mencionaba al inicio, tengo que elegir precisamente las que mejor atracción me puedan dar a esta parte de lo que yo quiero lograr, ¿no?
En este sentido, tal vez este barco no es el que mejor me va a comunicar la idea. Lo estamos viendo completamente por la parte de atrás. Se pierde muchísimo de su parte visual. Tal vez este otro barco sí me pueda servir. Este barco de aquí. A continuación voy a empezar a importar lo que son mis imágenes al campo de trabajo en el que estoy realizando mi composición en Photoshop. Y para ello voy a seleccionar las imágenes que mejor me convengan. Eligiendo, como lo mencionaba, entre, por ejemplo, los distintos mares, voy a elegir el número 2, que voy a utilizar finalmente para mi composición. Voy a utilizar algunos otros elementos, como por ejemplo este cielo. Voy a utilizar también lo que es la parte de una isla que me pueda funcionar. En este caso, por ejemplo, esta me gusta muchísimo para que sea la imagen de la isla de fondo. Hay una imagen que va a ser central en la composición, que por ejemplo podemos extraer una parte importante de esta otra isla. Necesito un barco, que en este caso voy a elegir, si tengo dos opciones, por ejemplo este barco o este otro barco, voy a elegir el que tenga mayor vista, que en este caso sería este otro. Esta la voy a llevar para acá. Y bueno, obviamente necesito un elemento que es el producto, ¿no? Un elemento importante. Bien, perfecto. Ahora, dentro de este campo de trabajo, lo que voy a hacer es tomar en cuenta que cada una de estas imágenes, si nos damos cuenta, tienen un pequeño cuadrito en este lado. Hay que rasterizar nuestras capas para que puedan tener toda la posibilidad de manejo. Y esto me va a permitir trabajarlas dentro de esta composición. Ahora, vamos a ir por los elementos que en estos momentos, por cuestiones de tiempo, nos van a permitir hacer este ejercicio más rápido. Vamos a ver que tenemos en este caso el cielo, ¿no? El cielo, si yo lo observo contrastándolo con mi boceto, vamos a tener que no cubre completamente todos los elementos, ¿no? Voy a presionar en Mac Comando T. Si estoy trabajando en una PC, voy a presionar Control T y voy a verificar también que no estén enlazadas mis propiedades en la barra de propiedades en la parte superior, para que pueda trabajarlo con un elemento que es muy básico en Photoshop, ¿no? Que es expandir las imágenes cuidando la proporción, no descomponiéndolas. Entonces me posiciono en una de las esquinas, presionando la tecla Shift, empiezo a estirar y entonces voy a tener mi elemento ya abarcando todo lo que es la parte del ancho de la composición. Sin embargo, dentro del lado derecho, donde tengo el menú de capas, puedo ver la opacidad. Voy a bajarla un poco para ver si realmente cuadra con lo que es mi boceto. Y en este caso me doy cuenta que el cielo, pues sí, ya está a lo ancho de la composición, pero no cubre completamente lo que es la parte inferior. En este caso voy a expandir un poco más porque la línea del horizonte que se marca a partir de lo que es el mar está completamente diferente. Me gusta cómo queda ahí. Vamos a regresar a el 100% de la opacidad. Y bien, podría tener ahí mi primer elemento, ¿no? Si yo presiono la tecla M, voy a activar una herramienta que en este caso es la selección, que en este caso vamos a trabajar con la selección rectangular. Voy a seleccionar la parte que no quiero y la vamos a borrar completamente. En este caso podría tener un primer elemento. Lo que yo debo de cuidar es que realmente solo trabaje con la parte que a mí me interesa. Hay una parte oculta que en estos momentos se está quedando de la imagen. Esta también la tendría que eliminar completamente, ¿no? Hay que entender que en Photoshop se trabaja por capas y las capas, como si nosotros hiciéramos el famoso juego de las manos, vamos a estar ocupando lo que son los elementos de un elemento debajo de otro. Y en este caso hay elementos que deben de ir por encima del cielo, que en este caso, como se configura completamente lo que es la parte de
de la superposición del elemento de agua o del mar hacia el cielo, que el cielo es lo distante. Vamos a ocupar entonces primero la capa arriba de lo que es el mar, y por debajo vamos a ocupar lo que es el cielo. Y de hecho así es como los acabo de nombrar en estos momentos en mis capas, para que yo también no me pierda. Elimino en estos momentos todo lo que es la parte superior que no me interesa. Puedo utilizar bastante bien lo que es la herramienta nuevamente de recorte rectangular o selección rectangular para hacer este recorte, ya que el mar pues está muy bien delimitado, ¿no? Si presiono las teclas Comando D en Mac o Control D en PC, voy a poder quitar esa selección. Es importante que yo vaya quitando esas selecciones, porque si no mi trabajo se va a remitir nuevamente a lo que es trabajar única y exclusivamente en lo que esté seleccionado, y eso no es lo que estamos buscando en estos momentos. Sin embargo, nuevamente si presiono Comando T o Control T, voy a poder transformar mi imagen. Voy a buscar ocupar lo que es la parte del ancho de la composición, y me voy a dar cuenta de algo. En este momento, en medio de esta fotografía, había otro elemento que era un pequeño bote, y el bote no es algo que yo esté necesitando. Entonces podemos trabajar de distintas maneras para poder eliminar este bloque, este objeto, que en este caso es el bote. Y lo que voy a hacer es utilizar la herramienta de tampón clonador para hacerlo sobre una pequeña parte. Ya más adelante veremos cómo podemos tener todo el efecto. Y esta herramienta la activo con la tecla S. Voy a presionar la tecla Opción o Alt en PC para poder copiar un elemento y poder empezar a suprimir. Y veo cómo puedo tener en estos momentos un elemento completamente rápido para poder borrar esta parte de aquí. Más adelante tendremos ya todo el objeto borrado, pero es una de las primeras opciones. Y otro de los elementos que es importante es el de la isla central. En este caso tengo una fotografía que es esta, y contrastando con lo que es la parte del boceto, pues no encaja completamente, ¿no? Primer elemento es que voy a cambiarle el tamaño. Recordemos que tomando la tecla Shift vamos a poder experimentar el cambio de proporción del objeto. Voy a disminuir lo que es la parte de la opacidad y voy a verificar que mi isla central empieza en esta parte del lado derecho y termina hasta acá del lado izquierdo. Entonces le hace falta todavía y voy a bajar. Ahora, quiero que no se recorte la hendidura que tiene del lado derecho la imagen. Voy a darle Enter y voy a volver a subir lo que es la parte de la opacidad. En este caso voy a utilizar otra de las herramientas que tiene Photoshop, que es la herramienta de lazo. Cada una de las herramientas que están del lado izquierdo tiene más de una opción, y vamos a elegir en este caso completamente la herramienta lazo, ya que está activada previamente la herramienta de lazo poligonal. Y en este caso, nuevamente contrastando con lo que es la parte del boceto, única y exclusivamente voy a trazar lo que es el lazo, recortando lo que es la parte más o menos de lo que es mi boceto, para basarme en la idea general de lo que yo tengo preestablecido. Perfecto. Ahora, es muy importante que nosotros recordemos que esta herramienta de lazo lo que nos va a permitir es seleccionar una parte, pero si yo suprimo en estos momentos voy a borrar lo que acabo de seleccionar y no es lo que quiero. Quiero conservar precisamente. Entonces vamos a presionar en Mac lo que es las teclas Option, Shift y me acabo de equivocar.
No, sería control, ¿verdad? Sí. Maldita sea. Voy a presionar las teclas en Mac, comando Shift-I o control Shift-I en PC para poder invertir la selección y poder borrarla. Y ahora sí, lo que voy a conservar es única y exclusivamente esa selección que acabo de tomar en cuenta. Bien, tengo una isla central, tengo algunos otros elementos y ahora, si yo empiezo a activar estos elementos, voy a darme cuenta que contrastándolo con lo que es la parte de mi boceto, voy a empezar a configurar cada una de esas partes. Bien, ahora vamos a verlo desde este otro punto. En estos momentos ya tenemos la composición completa, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, cada uno de estos elementos son pequeñas partes que son importantes para toda esta composición y que las he ido seleccionando con esta parte de las carpetas. En este caso tenemos lo que corresponde a la parte del mar, que si la quito, precisamente está todo este elemento. Detrás tengo la isla de la derecha, la acabo de suprimir. Tenemos la isla central, que es precisamente en lo que estábamos trabajando, por ejemplo, en el otro caso. Tenemos el caso de la botella, el caso del barco, tenemos la isla de la izquierda y tenemos la parte del cielo. Todos y cada uno de estos elementos han sido extraídos precisamente de estas imágenes, de estas fotografías. Pero si nosotros empezamos a abrir cada una de estas carpetas, nos vamos a dar cuenta que no basta solamente con hacer los recortes necesarios para irlos montando de alguna manera, sino que también hay que ir trabajando con algunos otros elementos. Esta parte de aquí, que ustedes observan, son un conjunto de capas que nos van a dar otros elementos que son importantes, porque cada una de estas imágenes fueron tomadas en distintos lugares y no corresponden a una misma escena. Por lo tanto, tienen distintos colores, tienen distintas intensidades de luz o de sombras. Y precisamente estas capas de lo que se encargan es de trabajar con estos elementos. En este caso, por ejemplo, esta capa del mar, en la cual no se trabajaron demasiados elementos de luz porque la iluminación era correcta, nos va a permitir encontrar que lo que sí se trabajó fue la parte de las sombras, que fue intensificar un poquito la parte de la oscuridad, porque lo que queríamos lograr en estos momentos era un escenario que estuviera un poco nublado. Al estar nublado no permite tanto paso de luz y entonces vamos a encontrar que se intensificaron las sombras. Hay que tener en cuenta que las sombras nunca se trabajan en color negro, porque regularmente no es el color que nosotros vamos a encontrar en la parte de una sombra completa, ¿no? Hay que, con la herramienta del tintero, seleccionar un elemento que es el color más intenso de una fotografía. Por otro lado, vamos a encontrar que existen otras capas que nos van a permitir configurar principalmente la parte del equilibrio del color, porque como les mencionaba, cada una de estas fotografías tienen intensidades completamente distintas. En este caso, esta sería como la fotografía más al natural, ¿no? En donde tenemos una intensidad de color completamente azul, turquesa, como les mencionaba al inicio. Sin embargo, como el escenario que buscamos es completamente nublado, le aplicamos entonces esa sombra, pero también modificamos un poco la intensidad del color. Lo primero que se trabaja en la composición es la parte del cielo, porque es la parte, en este caso que es un exterior, la parte que provee la fuente lumínica, ¿no? La intensidad de la luz. En este caso entonces lo que se busca es conectar muchísimo lo que es la parte de los demás objetos con lo que es el escenario del cielo. En este caso equilibramos el color, le modificamos un poco la intensidad del tono y la saturación para variar esas coloraciones o esos tintes, ya sea, en este caso lo que se hizo fue variarlo hacia los colores amarillos y finalmente jugar un poquito con la parte de la intensidad. De esta manera es como se trabajan todas y cada una de las capas, de los elementos que van a formar esta composición. Pero también hay que trabajar con la parte de los planos. En este último caso, el barco, por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, no se ve igual al de la fotografía, y esto se deriva por algunos elementos que son una serie de tintes que nosotros vamos a encontrar con la parte de las sombras y de las luces. En donde nosotros lo que hicimos fue intensificar muchísimo la sombra, porque es un objeto que está detrás del objeto principal, que es una isla,
y al tener mayor profundidad, entonces vamos a diluir lo que es la parte de su intensidad, licuando un poco lo que es la parte de la imagen con lo que es el color del fondo, que en este caso es el cielo. Eso es lo que nos va a dar el efecto de profundidad. Finalmente, esta composición tiene algunos otros elementos. Si nosotros lo que queremos centrar es la vista del consumidor, en este caso del cliente final, en lo que es la parte del centro, que es donde está el producto, vamos a utilizar lo que es un elemento de viñeta. El elemento de viñeta, si nosotros nos damos cuenta en la parte de la pequeña reproducción de la capa, tiene que ver precisamente con lo que es un foco de luz al centro y con una parte de oscuridad al exterior. Para ello, lo que nosotros hicimos fue generar una nueva capa que debe de estar por encima de todos los demás elementos, y vamos a utilizar un pincel que esté difuso en lo que son sus contornos, y vamos a utilizar lo que es el color negro para poder empezar a cambiar lo que son esas tonalidades. Vamos a cambiar el tamaño del pincel, en este caso vamos a subir un poco su tamaño, y vamos a empezar a colorear lo que son las orillas. En este caso, ¿qué es lo que está pasando? Estamos viendo cómo se está oscureciendo, pero estamos perdiendo todo lo que es la parte de la imagen, de la composición que hemos estado trabajando. Bien, no hay que tener ningún miedo, porque la opción de las capas nos va a dar distintas formas en que nosotros podemos utilizar precisamente esa opción de capa. En este caso podemos utilizar lo que es la opción de sobreponer, o las opciones de las luces, por ejemplo en este caso la luz suave, y vamos a darnos cuenta precisamente cómo va a cambiar esa forma, ¿no? Vamos a seguir coloreando sobre esta pequeña capa que acabamos de generar, y vamos a darnos cuenta cómo va a cambiar su intensidad. Sin embargo, es muy fuerte la tonalidad que está adquiriendo en estos momentos, ¿no? Tampoco hay ningún problema. ¿Por qué? Porque entonces podemos manejar con la parte de la opacidad la intensidad de ese elemento que estamos colocando en estos instantes. Y así es como nosotros vamos a empezar a generar esta composición. Como lo mencionaba al inicio, también es muy importante que nosotros nos demos cuenta de las virtudes que nos da la opción de poder trabajar con los distintos pinceles que podemos tener en Photoshop, y en este caso lo que vamos a hacer es trabajar con otras nuevas capas, que son precisamente estas que vamos a encontrar aquí, del número 15 al número 12, las cuales tienen, así como lo acabamos de hacer en estos momentos, un poco de pintura. En este caso es pintura blanca, pero con algunos pinceles que tienen una forma muy específica, que son, por ejemplo, pinceles de nubes. En este caso tenemos dentro de nuestra galería de pinceles algunos pinceles que reflejan precisamente esa opción de poder generar como una especie de nubes. Y estos pinceles, lo que vamos a hacer es que ellos nos van a dar la opción de poder trabajar precisamente con estas formas que se asemejan a las nubes, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, voy a elegir una coloración como esta, que es un poco blanca, no llega completamente a ser blanca, pero nos permite dar ese elemento. A partir de ahí es que nosotros podemos empezar a generar todos estos efectos, que son efectos finales, que nos dan como una sensación de niebla. Y finalmente también podemos tener algunos, en este caso son pinceles que nos dan esa sensación también como de algunos elementos de partículas. En este caso las partículas son unas aves que vamos a ir cambiando de tamaño para que nos den como esta sensación de que son pequeñas aves que están acompañando lo que es la parte de la embarcación, la parte de la isla, y finalmente con ello vamos a poder lograr nuestros elementos finales, ¿no? Y si nosotros contrastamos un primer boceto, que en este caso es completamente un poco más trabajado a lo que estábamos haciendo en unos instantes, tenemos como resultado esta composición. Que reitero, el Made Painting pues es una estrategia, es una técnica que nosotros podemos utilizar para distintos recursos, como el ámbito publicitario, cinematográfico, o también para algunas ediciones creativas a partir de las fotografías que nosotros podamos generar. Estos son algunos de los elementos que tú puedes ir realizando a partir de las clases que vas a llevar,
Y finalmente, pues es la forma en que nosotros te invitamos a que puedas seguir explorando el mundo del diseño y la comunicación gráfica. Muchas gracias.